al periodismo, para tocar un tema que es sin duda importante en nuestro país. En los últimos meses la libertad de expresión ha estado llamando la atención de todos, así que hemos invitado a Ricardo Burgos, decano del Colegio de Periodistas, para conversar sobre este tema. Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Julio. Tuvieron una reunión también con Pedro Vaca, ¿no? Sí, efectivamente, el Colegio de Periodistas de Lima y el Consejo Nacional de Periodistas del Perú nos reunimos con el relator, solicitamos una audiencia, en principio no habíamos sido considerados, pero era importante también que este diplomático llevara la voz de las personas que ejercemos esta profesión, que no somos necesariamente trabajadores de medios de comunicación. En el caso mío, por ejemplo, yo soy un trabajador de la prensa internacional, pero era importante decirle al señor Vaca qué es lo que pensamos las personas, periodistas y comunicadores que ejercemos esta profesión en el país. Periodistas que muy significativos, además de reconocimiento por el trabajo profesional, que no necesariamente tienen acceso a los medios de comunicación masivos, ¿no? Pareciera que la Internet se ha convertido en una especie de refugio, ¿no?, del periodismo de investigación, por ejemplo. Sí, es correcto. Incluso el tema del asedio digital a periodistas también es una cosa importante, es una cosa que camina de acuerdo a los tiempos, a la tecnología, y fue uno de los puntos trascendentales de la última reunión del Día Mundial de la Libertad de Expresión que ocurrió en Uruguay, donde se pasó revista a la libertad de expresión en el continente. Y justamente el tema digital es uno de los lugares donde más se asedia a los periodistas y comunicadores. Efectivamente, ¿no? Ahora, ¿cuál es tu lectura de lo que está pasando en nuestro país respecto de la libertad de expresión? Porque se están levantando muchas voces diciendo que hay una amenaza a la libertad de expresión. ¿Tú sientes que es así o hay una amenaza a periodistas que hacen periodismo en serio? El solo hecho de que yo esté aquí en este canal de televisión, que es un canal público, significa que hay libertad de expresión en el país. O sea, el colegio no niega que él existe. Lo que sí ocurre son afectaciones a la libertad de expresión, y afectaciones serias, graves, que se traducen en que la libertad de expresión y de prensa en nuestro país atraviesa un mal momento. Hay una retórica hostil contra los medios. Lo vemos en la calle. Yo soy reportero, salgo, veo, y cuando siento, digamos, la presión de las portátiles, entonces estamos entrando quizás a un punto sin retorno que no sería conveniente para el país. La relatoría, por supuesto, ha estado analizando este tema, se ha reunido no solamente con el gobierno, se ha reunido también con el Poder Judicial, con el Congreso, con los poderes del Estado. Establecerá al término de una semana una serie de observaciones preliminares y al mes emitirá un informe con recomendaciones que deberían cumplirse, porque Perú es miembro de esta comunidad internacional, está adscrito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, por supuesto, tendría que darle un golpe de timón a lo que se está haciendo hoy, no solamente en el gobierno, sino también en otros poderes del Estado. Cuando dices el asedio que se siente muchas veces por portátiles, inmediatamente se me dibuja en la mente estos ataques frontales que han sucedido contra IDL, específicamente el ataque contra Gustavo Gorriti, además de una incursión delictiva, criminal, en horas de la noche, debidamente registrada y difundida además por IDL en sus redes, de tratar de robar una computadora o tratar de tener acceso a información. ¿Qué opinas respecto de este tipo de hechos que no parecieran ser aislados? Bueno, es una de las afectaciones. Creo que el tema de la judicialización de los casos de prensa está llegando también a un espacio que realmente tiene sitiado el periodismo independiente. Solo en Lima tenemos los casos de 8 periodistas querellados por opinar, querellados por comentar, querellados por suscribir declaraciones de interés público. Y naturalmente esa es una situación que preocupa. En el norte del país, en Trujillo, una fiscal cita a un periodista de una estación televisiva de esa región por el solo hecho de haber difundido un informe sobre una mafia de brevetes. Y en lugar de analizar de coger el tema, caso y entonces tratan de agarrar al mensajero. O sea, como si el mensajero fuese el culpable
de que existiera esa mafia de brevetes. Entonces, hay una distorsión en lo que se refiere también al aparato judicial en torno a los casos de prensa, que es una cosa que estamos ventilando y que también hemos denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, pero habría que mirar también el papel que hace cierta prensa, porque una cosa es denunciar y efectivamente demostrar con pruebas fehacientemente de actos delictivos, de actos de corrupción, pero otra cosa es utilizar la pantalla o los micrófonos para atacar honras sin prueba alguna, o para crear una especie de sensación de caos, de violencia, cuando en realidad eso no existe, por intereses probablemente políticos o económicos u otros subrepticios. Eso pasa mucho, sobre todo en regiones de nuestro país. Te respondería con una frase, ¿no? Hay de todo de la viña del Señor. O sea, sin duda, el gobierno tiene concesionados más de 7.500 medios de comunicación a lo largo de todo el país, de los cuales 5.500 son radios y el resto televisoras, señales televisivas, entre ellas la de este canal. Y por lo tanto, las concesiones no se otorgan a periodistas y comunicadores, se otorgan a personas, empresarios que tienen un poco de dinero y convierten luego esas tribunas en parlantes de sus puntos de vista políticos, y ahí hay un problema. Ahí hay un asunto que hay que ver, y entonces hablamos ya del sicariato periodístico, hablamos de la prepotencia, de la difamación, porque existe. Pero sin duda son gente que no ha estudiado esta profesión. No son los profesionales de la comunicación los que están mayormente incursos en ese problema. ¿Consideras que debería ser necesario, importante, que cuando una persona tiene presencia en un medio escrito, radial o televisivo y no es periodista, quede claro que no lo es? Por supuesto, pero nos preocupa, por ejemplo, que a propósito de lo que propugna el colegio como un ente deontológico, primero, eliminar la funesta ley Torres y Torres Lara que se dio en el tiempo del gobierno de Alberto Fujimori, que abrió la cancha y que permitió que, por ejemplo, las personas que puedan trabajar en este medio pudiera ser de repente un veterinario, porque no hay ninguna necesidad, porque nos amparamos en el paraguas de la libertad de expresión. Afortunadamente, en el caso tuyo, tú eres un periodista colegiado y por lo tanto eso también a nosotros nos incentiva para seguir trabajando en este tema. Pero hay cosas que nos preocupan. Por ejemplo, acaba de salir un reglamento de un decreto supremo en el que se baja la valla del nivel académico. Es decir, de ahora en adelante, las personas que, por ejemplo, quisieran trabajar en un área de comunicación no requieren título profesional, tan solamente un diploma otorgado por un instituto técnico. Eso es totalmente jalado de los pelos. O sea, en lugar de mejorar la idoneidad de las personas que trabajan para la administración pública, se baja el nivel para abajo. Eso es contraproducente. Y si nosotros hacemos una símil con otros oficios, o sea, un arquitecto tendría que estar colegiado en el Colegio de Arquitectos para poder proponer la construcción de un puente, ¿de acuerdo? O un abogado para ejercer, ¿no?, el derecho debería estar colegiado y avalado por un colegio que garantice que está capacitado para ejercer dicho rol. Igual con un médico, igual con un ingeniero. Es correcto. Y en el periodismo, ¿qué hacemos? Lamentablemente esta ley de Torres y Torres Lara cercenó ese derecho. Ese derecho que existía, porque el colegio ya tiene 42 años de vigencia y esa fue una de las grandes conquistas que tuvo el país en torno a su libertad de expresión. Hoy estamos presentando, este lunes estamos presentando como Colegio de Periodistas una nueva iniciativa legislativa para tumbarnos esta ley Torres y Torres Lara y exigir la colegiatura, aun cuando tenemos una ley, la 24288, pero exigir que todas las personas que trabajan en la administración pública tengan título profesional y que sean colegiados. Entonces, esto es una garantía. Es una garantía para el Estado. Para la ciudadanía. Y para la ciudadanía, por Porque supuesto. tenemos a expertos en comunicaciones formados y respaldados a comunicadores o periodistas que ejerzan esa labor. Pero qué difícil es entenderlo. Sí, ¿no? deberíamos evitar que los políticos sientan que la comunicación, que el periodismo, que las áreas de imagen institucional en sus respectivos ministerios o reparticiones públicas vienen a ser el patio trasero de sus propios derechos o beneficios. Que muchas veces los utilizan como equipos de propaganda más que de información hacia la ciudadanía, que es lo que debería haber de fondo. Es correcto. Y ya que mencionas el tema político, lo que está sucediendo en el Congreso de la República, el hecho de tenerlos al frente, bajo el sol, con toldos, de no dejarlos ingresar a cubrir su labor, a dar a conocer con mayor claridad lo que sucede, por ejemplo, cada semana en el Pleno, es preocupante también, ¿no?
Bueno, sí, efectivamente, por eso te decía que el tema de la libertad de expresión no solamente compete al gobierno. En lo que se refiere al gobierno, el colegio ha fijado una posición. Por ejemplo, en los casi 10 meses de gobierno que lleva el presidente Castillo, hemos emitido 70 comunicados y alertas sobre afectaciones a la libertad de expresión por parte del Ejecutivo. Pero también no queda ahí la cosa, o sea, el asedio no solamente es del Poder Ejecutivo, y en el caso del Congreso también, digamos, existen esta irregularidad que tú mencionas, una carpa, que el mismo relator de la Comisión Interamericana se quedó asombrado, pero por lo menos tenemos el ofrecimiento de la presidenta del Congreso, que además el anuncio lo hizo en una reunión el 3 de mayo, una reunión que organizó el Colegio de Periodistas y el Congreso para recordar la importancia del Día Mundial de la Libertad de Expresión, y en ese lugar la presidenta del Congreso anunció que se iba a reabrir la sala de cronistas parlamentarios, que se iba a permitir el ingreso de los periodistas al hall de los Pasos Perdidos, que es el lugar tradicional donde tú y yo hemos trabajado para conseguir las entrevistas o reportajes que estamos tratando de elaborar, y asimismo el ingreso al hemiciclo. Y hay una fecha, 31 de mayo. Esperemos que así sea, porque la libertad de expresión hay que cuidarla, hay que protegerla, hay que evitar, digamos, que este instrumento tan valioso, este derecho fundamental de la sociedad, sea escamoteado. Tampoco no es una dádiva. No es que periodistas y comunicadores estemos haciendo gritos, alardes, protestas. Los periodistas solamente somos una especie de bisagra, de puente comunicacional entre el poder político, sea gobierno, sea Congreso, sea incluso poder judicial, con la sociedad. Si no hay esa ruta... Somos los ojos, oídos y la voz de la sociedad. Algunos dicen también somos el perro guardián de la sociedad. Efectivamente. Y a veces hay que mostrar los colmillos. Y los garantes de la democracia. Exacto. Sí, pues. Ok, Ricardo, te agradezco mucho por esta conversación. Creo que amerita, estaremos conversando con un poco más de detenimiento más adelante, luego de este primer informe o primer reporte que hará sin duda el relator, luego de haber recogido los puntos de vista de los periodistas y de los gremios. Y bueno, a seguir trabajando. Muchas gracias, Julio. De igual manera. Suerte por aquí. Gracias. Ricardo Burgos, decano del Colegio de Periodistas, ha estado conversando con nosotros esta mañana. Les contamos en el siguiente informe sobre cómo funcionan las familias acogedoras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, este importante servicio que permite dar protección a pequeños en situación vulnerable que no pueden regresar